si tienen dudas, las alcancemos a resolver. Y también con respecto a la clase previa, por si les quedó alguna duda revisando la clase. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor, cuando logren ver la diapositiva? Hay alguien que está con una música y cuando se saca el audio se escucha todo. Ay, disculpe que estoy con mi hija, entonces estamos escuchando unos videos de YouTube. Ah, ya. Ya. Ahí sí, entonces. Sí, se ve súper bien. Se ve, se escucha. Ya, chicos. Entonces hoy día nos toca hablar de un tema muy importante y muy frecuente en los niños, que son las quemaduras. Una quemadura se define como una lesión producida en la piel y o mucosas por múltiples agentes que pueden ser físicos, químicos, biológicos, eléctricos, que pueden provocar alteraciones que van desde solo un eritema hasta una destrucción completa de la piel. Y la profundidad y las secuelas que estas van a tener van a depender de la cantidad de energía que está involucrada, el tiempo de acción de esta noxa y las características de la zona afectada. Por ejemplo, la piel de un niño no es igual a la de un adulto, ¿ya? Es más delgada y en un mismo niño, por ejemplo en un prematuro, va a ser más delgada también. Además, en las mismas zonas del cuerpo. La piel del párpado es mucho más delgada que la piel de nuestra planta de los pies, por ejemplo, o de la espalda. En cuanto a la epidemiología, más o menos el 10% de las consultas en servicio de urgencia son quemaduras y corresponde a la tercera causa de hospitalización por trauma en niños acá en Chile. En el último tiempo se ha visto un descenso de la mortalidad, principalmente por la creación de la unidad de quemados acá, y además porque se implementó la guía GES desde el año 2007. Con mayor frecuencia se queman niños menores de 2 años en sus casas, y lo más frecuente son con líquidos calientes. En cuanto a la fisiopatología, las zonas de Jackson se describe que la noxa, al generar un daño, se produce una zona de coagulación central. En este lugar es un tejido que ya está necrótico, desvitalizado, y son células que ya son irreversibles el daño que se produjo. Pero alrededor de esto hay una zona de éstasis, que es una zona que está con hipoperfusión. Y este es el lugar más importante porque va a depender de nuestro manejo, si realizamos un manejo adecuado, que esta zona se pueda salvar, ¿ya? Entonces, como ven en esta imagen, si hacemos una resucitación adecuada, esa zona se puede recuperar, pero si nuestra resucitación es inadecuada, ya sea porque lo volemizamos muy poco o mucho, los dos extremos pueden causar un daño y esta zona de estasia se va a perder. Y la zona más periférica es una zona de hiperemia que esa se mantiene constante. Ahora, lo más importante va a ser un buen diagnóstico. Si realizamos un buen diagnóstico, todos los pasos hacia adelante van a estar bien, ¿ya? Si es que hacemos un mal diagnóstico y sobreestimamos o decimos que la quemadura tiene una mayor extensión o la profundidad, todo eso nos va a determinar un manejo. Entonces vamos a ir viendo que es muy importante ver la etiología, pero los puntos principales: extensión de la quemadura, profundidad, localización, y con eso vamos a calcular el índice de gravedad. Entonces, con un buen diagnóstico nos va a llevar a un flujo inicial, que nos va a orientar cuál va a ser el tratamiento a seguir. Si esta quemadura se va a poder manejar de forma ambulatoria o va a requerir hospitalización, si es GES o no, y nos vamos a poder hacer una idea de cómo va a evolucionar esta quemadura y si va a tener o no repercusiones a largo plazo. En cuanto a las etiologías, entonces, podemos describirlas en agentes físicos, químicos y biológicos. Dentro de los físicos tenemos las noxas térmicas, que pueden ser por calor o por frío.
las noxas eléctricas y radiantes como la radiación UV. Dentro de los agentes químicos tenemos los ácidos y los álcalis, y de los agentes biológicos, cualquier insecto o una quemadura por medusa, por ejemplo. Acá simplemente quiero mostrarles que en Chile el agente más frecuente en los niños por lejos son los líquidos calientes, ¿ya? Por eso es muy importante la prevención. La mayoría de las quemaduras de los niños son en las casas y son lo principal por volcamiento. Una mamá o una familia está tomando once y en vez de tener al hijo sentado en su silla aparte, dándole su comida, lo sientan sobre sus muslos, la mamá toma la taza de té, el niño se mueve y le cae toda la taza de té encima. ¿Qué más? Por ejemplo, los hervidores. Siempre cuando alguien tenga hijos hay que explicarle que todos los enchufes tienen que ponerlos en altura. Los niños van a andar buscando, todo les va a llamar la atención, van a ver un cordel, lo van a tirar y se les vuelca todo el hervidor encima. Y las cocinas también, siempre tener las cocinas cerradas. También están ahí husmeando, buscando, se suben a la tapa del horno, la abren, a veces se suben a la tapa del horno y les cae la olla encima. Esos son lejos las quemaduras más frecuentes. No es que los papás o alguien le genere la quemadura, pero son accidentes que ocurren dentro de la casa. Ahora, en cuanto a la extensión, la regla de los 9 es algo que se ocupa en adultos, ¿ya? Esto no lo ocupamos en niños. En niños hay varias clasificaciones, pero las más conocidas son la regla de Lund-Browder, y como pueden ver, se ve una tabla ahí, como muchos números, después hicieron un esquema que es un poco más fácil, pero si ustedes no tienen esto, es difícil de recordar, ¿ya? Si ustedes están en la urgencia o en un SAPU y tienen este esquema, maravilloso, pero si no, nunca va a fallar la regla de la palma de la mano. Es importante que recuerden que la regla de la palma de la mano, no sé por qué le pusieron palma, porque en realidad debería llamarse mano, es completa y incluye los dedos, pero es los dedos del paciente, ¿ya? No la suya, del paciente. Y con eso, ustedes estiman más o menos el porte y van viendo cuántas veces entra la mano del paciente en la quemadura. Por ejemplo, acá, ¿ya? Esa es la mano del paciente y más o menos entra 1,5 manos. Así que esa sería una quemadura de 1,5% de superficie corporal total. Ahora, el tercer punto importante para el diagnóstico, la profundidad. ¿Por qué? Dependiendo de la profundidad que haga la noxa, va a ser el grado. Entonces, las superficiales van a comprometer solamente la epidermis, eso es muy importante porque no hay daño en la membrana basal donde están los queratinocitos, y eso va a generar que simplemente por mitosis, rápidamente en un par de días, la quemadura vaya a epitelizar. Después ya con las quemaduras que son intermedias, hay un compromiso de la dermis que puede ser superficial o más profundo. Y aquí, como ven en la imagen, tenemos las glándulas sebáceas, tenemos los nervios, tenemos el folículo piloso, y obviamente esto va a demorar más tiempo en cicatrizar. Aquí ya no tenemos la lámina basal, no tenemos los queratinocitos, y simplemente la regeneración se va a producir por las células que quedan dentro de la glándula sebácea y de los folículos pilosos. Cuando ya es completo, hay daño de la epidermis, dermis y hipodermis, es una quemadura profunda. Acá vemos una tabla donde hay distintas clasificaciones. La de Benaim, la de Converse y la ABA. La que se ocupa más en Chile, por lo menos, es la de Benaim, ¿ya? Hablamos de quemaduras tipo A, cuando solamente hay un daño a nivel de la epidermis, como conversábamos, y estas generalmente andan bien y van a curar máximo a la semana, y no dejan secuelas. ¿Por qué no dejan secuelas? Porque la lámina basal está indemne y los queratinocitos por mitosis van a regenerar
esta epidermis y no va a haber ningún tipo de secuela ni funcional ni estética, ¿ya? En las quemaduras intermedias, que son las ABA o las ABB, hay una diferencia. Las ABA hay compromiso de la epidermis y de la dermis papilar. Y estas, por lo general, a las 2 semanas ya están epitelizadas. Si se llegan a complicar, se pueden profundizar, ¿ya? En cambio, las quemaduras ABB ya comprometen epidermis, dermis papilar y reticular, y estas generalmente a los 14 días no han sanado y van a requerir injerto. Y por último, las tipo B, que tienen compromiso total de la piel, o sea, epidermis, dermis e hipodermis, y van a requerir de entrada una escarectomía precoz con posterior injerto o algún colgajo para solucionar, porque no va a haber manera de que sane, de que se regenere esta piel. No tiene de dónde. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos. La quemadura tipo A. Esta es una quemadura tipo A eritematosa. Generalmente, bueno, son las clásicas quemaduras solares. A los 5 días, por lo general, ya están sanas. Solamente hay compromiso de la epidermis y no va a dejar secuelas, ¿ya? Simplemente mucha hidratación, bloqueador solar y listo. Ahora bien, las quemaduras tipo aflictenular, también hay compromiso solo de la epidermis, pero un poco más profundo. Y acá sí vamos a tener alteraciones de la pigmentación, ¿ya? Aquí tenemos que hidratar, posteriormente cuando ya esté sana la piel, usar bloqueador solar y seguir viendo la evolución. Es muy probable que estas quemaduras no vayan a dejar alguna secuela funcional, pero sí estética en cuanto a la pigmentación. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una quemadura tipo A. Como ven, la segunda foto corresponde al 10º día desde la quemadura. Ya estaba epitelizada. Pero a los controles siguientes, ya después de 2 meses, también hay una alteración en la pigmentación. Después seguimos con las quemaduras ABA. Estas, como hablábamos antes, sanan entre los 10 y 14 días, ¿ya? Ya comprometen la epidermis y la dermis superficial. Vamos a seguir su evolución. Probablemente no van a dejar secuelas, pero algunas pueden hacer alguna cicatrización hipertrófica y por eso es muy importante su seguimiento, ¿ya? Así que estas sí pueden llegar a necesitar rehabilitación. Y por último, las quemaduras ABB. O sea, pasaron 14 días y la quemadura no sanó, o las B, van a necesitar injerto, sí o sí, y rehabilitación de todas maneras. Ahora pasamos al otro punto, que son las localizaciones especiales, o sea, la ubicación en el fondo. Cuando ustedes tengan una quemadura, van a ver entonces la profundidad, la extensión y la localización. Una vez que sepan la localización, tienen que ver que no sean localizaciones especiales. ¿Por qué? Porque estas zonas, que son cara, cuello, manos, pies, genitales, periné, mamas y los pliegues, esas zonas van a requerir hospitalización, ¿ya? Siempre en medicina van a haber criterios, o sea, por ejemplo, si hay una quemadura de la mano que es el porte de una moneda, bueno, ese caso no, pero si es una quemadura que no es tan grande, pero que es profunda, sí. Entonces, todo dentro de una balanza. Y ahora pasamos al índice de gravedad. En los niños, a diferencia de los adultos, se le agrega un 40 menos la edad, y ahí vamos sumando. Si tiene una quemadura tipo A, lo multiplicamos por 1, si tiene una quemadura tipo AB, por 2, y quemadura tipo B por 3. Eso nos va a dar un número.
Lo importante es que en los menores de 2 años le vamos a agregar una constante de 20, ¿ya? Y esto es muy importante porque nos va a dar el número final y nos va a hablar de un índice pronóstico. Entonces, las quemaduras que nos dan un índice hasta 40 son leves, no tienen riesgo vital, de 41 a 70 tienen un riesgo moderado, o sea, no tienen riesgo vital, salvo que se compliquen, y ya de 70 hacia arriba comienza a haber probabilidad de muerte, ¿ya? Entonces, desde la 71 a la 100 hay una probabilidad de muerte inferior a la sobrevida. Ya de 101 a 150 es crítico y tiene una mortalidad entre el 30 al 50%. Y más de 150 ya es una sobrevida excepcional con una mortalidad más del 50%. Esto es muy importante porque desde un índice de gravedad de 71 hacia arriba van a ser GES. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles van a ser las patologías GES? Los graves, críticos y sobrevida excepcional según el cálculo de índice de gravedad. Las quemaduras de localización especial, pero no todas. Las que puedan dejar secuelas. ¿Y cuáles son esas? Las AB, que no sabemos hacia dónde van a evolucionar porque pueden hacer ABA o ABB, y las B. Las quemaduras eléctricas de alta tensión, las de vía aérea, una quemadura que se asocia a un politrauma, por ejemplo, hay un accidente automovilístico y luego una explosión, y quemados con patologías graves asociadas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de quemaduras en localizaciones especiales. Una mano, un pie que incluye la articulación, una carita y glúteo. Otro punto importante es que cuando la noxa va a generar un daño local, que va a provocar una respuesta inflamatoria local, pero cuando el porcentaje de la superficie de la quemadura es mayor al 10%, todos estos mediadores químicos que se liberan van a provocar una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Y esto es muy importante porque también se ajusta un poco al manejo que le vamos a dar a nuestros pacientes. Entonces, lo primero, un paciente que se quema, vamos a detener el proceso de la quemadura. O sea, si es por fuego, lo vamos a extinguir. Si eres tú o es alguien mayor, decirle que comience a rodar y cubrirlo rápidamente con alguna manta, lo que tengan más cercano. Después retirarle la ropa y cualquier objeto metálico, porque va a empezar el edema y después no van a poder sacarse el anillo, por ejemplo, o la pulsera, y cubrir rápidamente con alguna manta o algo que tengan seco y lo más limpio que se pueda. Si es un agente químico, desnudar al paciente, retirar el polvo primero y después aplicar agua. Si es en el ojo, irrigar, irrigar, irrigar hasta que se aburran, ¿ya? No 10 segundos. La mayor cantidad de agua posible, 20 minutos si es necesario. Y no usar químicos neutralizantes. Y en cuanto a la electricidad, hay que cortar el suministro y usar materiales no conductores. Ahora, el ABCD. Siempre, cuando les llega un paciente, es un trauma y tienen que hacer el ABCD. Entonces, tienen que descartar el compromiso de vía aérea, porque la vía aérea supraglótica se puede inflamar, obstruirse, y eso es gravísimo, ¿ya? Así que un examen, aunque se haya quemado el tórax, ustedes lo van a examinar entero, con un bajalengua, y van a ver que no tenga algún depósito carbonáceo. A veces pueden estar en la faringe o incluso aquí en las narinas. Cuando ya es más evidente, pueden tener las pestañas o las cejas o el pelo chamuscado. Pero si no, son detalles finos como restos de carbón en la garganta o un poquito de eritema. Y eso los tiene que hacer sospechar, quizás no intubar de entrada, pero sí
ya comenzar con oxígeno, y si el paciente empieza con un poquito de dificultad, plantearse la intubación, si tienen que trasladarlo, por ejemplo. Ahora, si cualquiera de estas está presente, entonces, bueno, lo que estábamos conversando, si lo van a trasladar, tienen que ver si va a requerir una intubación, ¿ya? Si este traslado va a ser prolongado, si está con estridor o dificultad, si la quemadura del cuello es en manguito completa, eso es muy poco frecuente, y si es una quemadura mayor al 40% de superficie corporal. Este punto es muy importante y quiero que tomen harta atención. La reanimación hídrica es un pilar fundamental, pero la verdad es que me ha tocado ver de todo. O sea, me ha tocado ver los pacientes que llegan poco reanimados o por una sobrevolemización, que la quemadura se profundice, ¿ya? Entonces, no tienen que reanimar a todos los niños, tienen que reanimar a los lactantes que tengan más de 8% de superficie corporal total, o los mayores de 2 años que tengan más de 10% de superficie corporal total. Los demás no van a necesitar una reanimación, ¿ya? A estos pacientes les ponen vía venosa, y este es el esquema que tienen que saber. Los niños que pesan menos de 40 kilos, aquí hay muchas guías, muchos manejos distintos, muchas fórmulas. Creo que perdón, avanzó solo. Creo que este es el más sencillo. Entonces, niños, adultos, según el peso, si ven un niño que pesa ya más de 40 kilos, en realidad se asemeja más a un adulto. Por eso se hidrata igual que ellos, solamente con la fórmula de sustitución. O sea, 4 cc por su peso por la superficie corporal total, ¿ya? Pero los niños pequeños, los que pesan menos de 40 kilos, va a ser la fórmula de sustitución, y a esto le sumamos la fórmula de Holiday. Lo importante es que esta fórmula es solamente una aproximación, ¿ya? Y eso quiero que quede muy claro. O sea, uno hace este cálculo y en todos los libros van a leer que la mitad se pasa dentro de las primeras 8 horas desde la quemadura, ¿ya? Y el resto dentro de las 16 horas que quedan del día. Pero esto va a depender del paciente y principalmente de su medición de la diuresis. O sea, si el paciente está orinando muy poco, lo ideal es que tengan más o menos 1 ml kilo, ¿ya? Si ustedes están midiendo la diuresis y está en 0,2, van a tener que aumentar, ¿ya? Así que esto solamente es una receta de cocina y es un cálculo de aproximación, pero todo va a depender del paciente, de sus signos vitales, si está estable o no, y lo que les va a ayudar mucho es la medición de su diuresis. En cuanto al manejo del dolor, esto va a depender de la gravedad de la quemadura, ¿ya? No me sirve mucho empezar a hablar como de la parte hospitalaria, así que me centré más que nada para explicarles un poco de la parte ambulatoria. Entonces, ¿cómo podrían realizar una curación en el servicio de urgencia? Con analgesia van a hacer la curación, que les voy a explicar un poquito más adelante, y un vendaje. Ya el vendaje, al cubrir la quemadura, los alivia inmediatamente. De hecho, en el centro donde yo me formé, que tiene un centro de quemados, la curación, cuando era una quemadura pequeña, la verdad, ni siquiera se hacía con analgesia. ¿Por qué? Si ustedes piensan una guagüita de 2 o 3 meses, encontrarle una vía venosa, ya son como 10 minutos que están todos los enfermeros ahí intentando encontrar la vena y pinchan y pinchan. Al final eso es más doloroso para el bebé. Entonces nosotros hacíamos algo tan rápido y le decíamos al papá, mire papá, esto la verdad es que sí le va a doler, pero va a ser muy rápido y en 1 minuto ya va a estar calmada. Hacíamos la curación y se terminaba todo, ¿ya? Si es un niño más grande, obviamente, y está con vía venosa o es fácil, este es más o menos lo que pueden ocupar. Morfina, 0,1 miligramos por kilo endovenoso, máximo 10 miligramos dosis,
Sedación, siempre con monitoreo, siempre porque pueden desaturar. Ketamina, 0,5 a 0,3 miligramos por kilo, o midazolam, 0,2 miligramos por kilo endovenoso, y asociarlo a algún AINES o paracetamol. Entonces el paracetamol con nosotros siempre anda muy bien. Ojalá sea endovenoso, pero no en todos los lados está. Y les dejo aquí para que tengan guardada una tabla con los demás AINES que pueden ocupar. La verdad no hay problema con ninguno de ellos. Y el otro punto que quería recalcar era el manejo de la hipotermia. ¿Ya? La piel tiene múltiples funciones, sirve como una barrera inmunológica, pero además es un termorregulador, ¿ya? Y es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Entonces, después de que hagan todo este procedimiento, o sea, calmar el dolor, realizar la curación, tienen que evitar la hipotermia. Muchas veces llaman al interconsultor y nosotros, por ejemplo, estamos en pabellón, llegamos 2 horas después y el bebé o el niño está ahí muerto de frío, tiritando, y a veces simplemente con cubrirlo, tranquilizarlo, que esté en un ambiente cálido, también si pueden temperar la sala donde estén, va a ayudar muchísimo a evitar la hipotermia y además ayudarlo con el dolor. La curación no es prioridad en la etapa aguda, ¿ya? Primero es estabilizar al paciente y manejar su dolor. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Con un índice de gravedad mayor a 70, quemaduras que son intermedias con más de un 5% de superficie corporal total, quemaduras tipo B, zonas especiales, circulares en extremidades o que cumplan 3/4 de la circunferencia de la región toracoabdominal, porque también pueden hacer síndrome compartimental, quemaduras de vía aérea, eléctricas o químicas, asociados a un trauma o patologías concomitantes, que estén infectadas, caso social o sospecha de maltrato o negligencia, ¿ya? Esto también es algo muy importante porque a veces puede haber una quemadura que no va a ser muy grave, pero también tienen que ver la parte social. O sea, si van a mandar a curaciones a un paciente que el papá no se va a preocupar, el vendaje se va a salir, se va a ensuciar, se va a infectar, se va a profundizar, ahí mejor hospitalizarlo, que esté pocos días, pero que se vaya bien para la casa. Y les quería mostrar algunos tips. Hay muchas formas de realizar curación, ¿ya? Hay gente, por ejemplo, que cuando hay una quemadura con flictena, van a ver a las enfermeras con las tijeras ahí sacando y retirando toda la flictena. La verdad es que en mi formación me enseñaron una forma que es muy práctica, es rápida y anda súper bien. Después ustedes cuando estén trabajando van a poder decidir cuál les acomoda más, pero se las quería tratar de enseñar con algunas fotos. Lo que les recomiendo, primero siempre preparar todo lo que van a ocupar, ¿ya? Como les comenté antes, a veces ni siquiera es necesaria la analgesia, porque si uno lo hace rápido y venda al paciente y se terminó el procedimiento, se calma inmediatamente el dolor. Entonces, tengan todo preparado para no estar a medio camino, oh, necesito suero, me faltó una gasa, tienen todo listo. ¿Cómo lo hago? Ocupo 3 apósitos sintéticos, voy a ver si es que puedo, acá, ocupo 3 apósitos, la verdad es que puede ser cualquiera. Después, el suero tiene que estar tibio, ya eso también es importante. Clorexidina jabonosa, que es con lo que vamos a hacer asepsia. Aquí tenemos la telfa, que es una membrana semipermeable, que es buenísima, es muy barata, es más barata que
y muchas otras cosas que se utilizan y se compran a veces incluso en los consultorios. Gasas, apósitos, vendas, ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, vamos a hacer la sepsia. Entonces tenemos un apósito con un poquito de clorexidina jabonosa. Le pedimos a nuestra enfermera o la persona que nos va a asistir que nos eche el suerito tibio. Sacamos un poquito de espuma y le ponemos en la zona. Esos son 2 segundos. Después de eso agarramos rápidamente el segundo apósito, que va a estar dentro de la riñonera con el suero tibio. Agarran la flictena, apoyan, hacen presión y sacan. Y la flictena va a salir completa. Nada que con la pinza y la tijera. Apretan la flictena y con presión va a salir y agarran el tercer apósito seco y lo tapan. Está lista la primera curación, la curación inicial, solo de las quemaduras pequeñas que van a ser ambulatorias, ¿ya? Obviamente todo esto con un lavado de manos, ponen un campo y después hacen este procedimiento, ¿ya? Cuando tapen con el tercer apósito, entonces, lo que tienen que hacer es poner la telfa, que es como esta membranita que ven aquí transparente. Después ponen una gasa, que es para que la telfa no se mueva. Después ponen el apósito, que es lo que va a absorber el edema que va a salir de la quemadura. Después una venda, que al final es una gasa más larga simplemente para fijar el apósito, lo empiezan a vendar. Y el elastomul es una venda pero elasticada. Y con eso termina su vendaje, tela y listo. ¿Ya? No sé si se habrá entendido bien la idea, el concepto. El otro punto importante es el vendaje. Quiero recalcarles el vendaje. Los niños no son como los adultos que ustedes le van a decir, caballero tiene que quedarse tranquilo. Los niños juegan, los niños se mueven, no pueden tenerlos durmiendo o sedados todo el día. Entonces, si hacen un vendaje como el de la izquierda, por ejemplo, que le ponen tela a la piel, el niño se va a mover y eso, créanme que en 3 horas ya va a estar afuera, ¿ya? Tienen que hacer un vendaje completo y que también inmovilice un poco al paciente para que la zona de la quemadura no se vaya, para que el vendaje no se vaya a salir. Entonces, por ejemplo, si tienen una zona del brazo, véndenlo completo, ¿ya? Por ejemplo, si es la mano, le hacen el vendaje aquí, un poquito más acá, para que no pueda mover la mano, no haya roce y el vendaje no se salga. Si hacen un vendaje corto, la niñita va a empezar a jugar y el vendaje va a salir volando. ¿Ya? Eso no. Lo otro importante con la curación es la posición, ¿ya? Siempre que sea en alguna extremidad inferior o superior, en la extremidad superior siempre hay cabestrillo, siempre, siempre, siempre. Si es que el niño anda con la mano abajo, se va a dematizar y eso va a profundizar la quemadura. Y en la extremidad inferior es también reposo absoluto y pierna en alto, ¿ya? No sirve un cojín no es de extremidad en alto, tienen que poner algo debajo del colchón o varios cojines y que quede a la altura del corazón, eso va a ayudar al retorno, ¿ya? Me pareció importante comentarles lo de la profilaxis del tétanos. La verdad, no se utiliza mucho, pero tiene sus indicaciones también en las quemaduras, porque son heridas y el tétano está en todas partes de la tierra, ¿ya? Entonces, ¿a qué le vamos a indicar la profilaxis de tétano? A los pacientes que tengan una vacunación incompleta o cuando ya hayan pasado más de 10 años de la última dosis, ¿ya? La última que se coloca en el esquema nacional es en 8º básico y ahí más o menos los niños tienen 12, 13 años, ¿ya? O sea, ya sería
a alguien de veintitantos, a no ser que no tenga el esquema completo. ¿Ya? Y ahora vamos por algunos casos clínicos. Aquí, ojalá que puedan participar para ver si les quedaron o no los conceptos claros. Entonces, este es un niño de 7 años, sano, que se quemó con brasas. ¿Cuál sería su diagnóstico? Imaginen que la mano del paciente es más o menos la del pie. O sea, se asemeja mucho a la quemadura. Sería de extensión un 1%, localización estaría en una zona especial, porque una extremidad Ujú, y la profundidad, ahí no sabría describirla bien. Creo que ujú. Ya, ¿ves que se ven zonas más rojas y zonas más blancas? sí, Hay zonas rojas, rosadas, blancas. Todos esos grados son distintos. Las zonas que se ven más rojas son más superficiales, después rosado más pálido, está un poquito más profundo, y las zonas blancas ya están más profundas, ¿ya? No son quemaduras B, pero aquí tenemos una quemadura AB, con zonas que probablemente puedan sanar, como acá. Esto probablemente sea una ABA, pero ya esto vamos a esperar los 14 días y vamos a ver, probablemente sea una ABB y haya que injertar, ¿ya? Eh, las quemaduras intermedias, en general, uno de entrada tiene una noción de cuál puede ser la profundidad, pero el diagnóstico generalmente también es como se hace hacia atrás, porque en el fondo uno no sabe específicamente en qué día va a epitelizar, ¿cierto? Yo que tengo más experiencia puedo decir, mira, esta es AB, tiene zonas ABA y ABB, probablemente estas zonas van a cicatrizar, o sea, van a epitelizar a los 14 días y quizás esta zona de acá vamos a tener que injertar. Puedo tener una idea, pero, pero exactamente en qué día va a epitelizar, eso no lo podemos saber, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el índice de gravedad? Tiene 7 años. Quizás ahí, Emanuel, tú estabas hablando antes, no estoy segura si eras tú. sí, ya estaba hablando. Ya. Entonces, calcúlalo como si fuera una quemadura AB. Entonces sería 40 menos 7, 40 menos 7, ¿cierto? Como es AB, sería, dijimos que era de 1% por 2. Mira, ¿quieres que te coloco la... sí, sí, por favor. Dame un segundo, no sé cómo. Vamos a ver. La verdad es que simplemente tienen que multiplicar y la única diferencia es que los menores de 2 años le suman la constante. Entonces teníamos 40 menos 7 y a eso le vamos a sumar 1% por 2. Eh, sería 68. Sería 40 menos 7 más 1 por 2. Son 35. ¿Por qué te dio Ah, 60 y ya. algo? Lo hice mal, que a todo lo multipliqué por 2. Ah, ya. No, no, no. Ya, bueno, eso es bueno porque tienen que aprender cómo hacer el cálculo bien. 40 menos la edad se le va a sumar, no puedo poner el punto. Se le suma el porcentaje de la quemadura multiplicado por 2. Ah, ya entiendo. Exactamente, si es que la quemadura es A,
lo multiplican por 1 y a eso le suman el 40 menos la edad. Y ahí da 36. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a seguir con los otros. Bueno, en este caso, ¿cuál va a ser su pronóstico? Si bien tiene un índice de gravedad que es bajo, pero es una localización especial, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes? ¿Sería un manejo ambulatorio, hospitalizado? Hospitalizar. Yo lo hospitalizaría porque todavía tenemos en duda si vamos a tener zonas como donde necesitamos injertos. Uh-huh. Perfecto. Aquí tenemos dos motivos. Es una quemadura que es AB y es una zona especial. ¿Ya? Según el próximo caso, niña de 5 años, sana también, sufrió una quemadura con agua caliente. Imagínense que esta quemadura es solamente esa superficie y no es en manguito, ¿ya? Ahí tienen su manito y pueden calcular más o menos cuál sería su extensión, qué les parece la profundidad. Lo mismo que el caso anterior. Ojalá pueda participar otra persona. ¿Podría ser tipo A a B? Uh-huh. Mira, aquí la verdad es que hay gente que la clasificaría como una tipo A flictenular y otros dirían que es ABA, ¿ya? No habría ninguna incorrecta en verdad, ¿ya? Probablemente esta va a bueno, le estoy diciendo todo, perdón. Entonces, podría ser una tipo A flictenular o ABA, ¿ya? De extensión. Sería como ¿Un 1%? ¿2? 2%. 1.5. 1.5. 1.5 o 2, no más que eso. ¿Ya? Acuérdense que es la mano entera. Y ahora, ¿cuál sería el índice de gravedad? Calculen como si fuera una tipo A. $36.5. Súper. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser su pronóstico y cómo la manejarías? Yo creo que tiene buen pronóstico, pero me queda la duda si lo hospitalizo o no, porque afecta a una zona especial, pero no en tanto porcentaje. Entonces, Exactamente. O sea, estábamos comprometiendo un poco de mano, un poco de articulación también, ¿cierto? De pliegue. Entonces, aquí es donde la medicina no es una receta y vamos a ver qué tal es la familia, qué tal es la red de apoyo, si viven en una casa sólida, sin piso de tierra, si hay alguien que la pueda cuidar. Si todo esto se cumple, uno podría optar a hacerlo ambulatorio, ¿ya? Pero si no, se hospitaliza de todas maneras, porque la niña tiene que estar sí o sí con su cabestrillo para que no haya edema, que el vendaje no se salga por ningún motivo, y probablemente, si todo anda bien, en una semana esta quemadura va a epitelizar por completo, ¿ya? En cambio, si su familia no tiene una red de apoyo buena, el vendaje se le sale al segundo día, esto se infecta, va a ser un caos y la quemadura se puede profundizar. ¿Ya? doctora, Dime. en este caso, ¿qué tiene que hacer la mamá luego de que se quema la niña con agua caliente? Agua fría. Agua fría. Y si tiene, por Agua ejemplo, fría. una polera manga larga, ¿se la saca también inmediatamente o tiene Sí. que llegar con...? Ah, ya.
Sí, hay que sacarle la ropa, agua fría y después cubrir con algo limpio. Ya. ¿Y agua fría que corra como chorro Y o...? corra, poner la manito abajo de la llave, Ya. ¿ya? Nada de crema, eso también es típico. Llegan a la urgencia con todas las cremas que se puedan imaginar. Esto Y del eso, aloe vera, por ejemplo, que se echan aloe vera al tiro en todas las quemaduras. sí, la verdad es que no, por lo menos la literatura no la recomienda mucho porque también puede haber riesgo de infección, ¿ya? Así que nada, solamente líquido y tapar con algo lo más limpio que se pueda. Aquí pasamos al próximo caso. Es una niña de 6 años que sufre quemadura por agua, se le volcó el hervidor. A ver, voy a hacer a Milena Salas. Ay, no recuerdo cómo se sacaba el índice de gravedad. Hicimos para No te calcularlo. preocupes, ahí En lo la vamos haciendo a extensión, poquito, así como con la manito de la niña que tiene ahí, yo diría que uno, ¿cierto? Se ve que su mano es más o menos sí, grande. como 5% sería en total, ¿o no? O más. 1, 2, 3, 4, sí, de acuerdo. ¿Qué te parece en cuanto a la profundidad? ¿Es todo igual? ¿Ves partes que son No, más profundas que tiene lados otras? más rojos, incluso unos que siguen sangrando, otros que están como, Ujú, tiene distintas tonalidades. perfecto. ¿Cuál te parece que es más profunda? La que está en la zona de la ingle, se nota que es como más Esa se ve más blanca. blanca, ¿cierto? Ya. Sí. Y tiene incluso sangre alrededor, así como partes que aún sangran. Ujú, perfecto. Ya. Esta, por ejemplo, igual que la del piecito, hay zonas más rojas y zonas más blancas. Entonces la vamos a calcular como AB, ¿ya? Entonces la vamos a calcular con 5%. Es una niña grande, entonces sería 40 menos 6, que es 40 menos la edad, o sea, 34. Y a esto le vamos a sumar el porcentaje de la quemadura por 2, porque es una quemadura AB. Sería entonces 44. Bien, cuando es A es por 1, cuando es AB es por 2 y cuando es B es por 3. Es súper fácil. Entonces, el pronóstico, ¿qué te parece? Eh, así como en cuánto se va a curar, ¿a eso se refiere? Eh, ¿O es que, por hay que ejemplo, hospitalizarla así o sí? claro, por índice de gravedad no le da que sea GES ni que se tenga que hospitalizar, ¿cierto? Ujú. Por índice de gravedad. Pero, Es una lesión de zona especial. Sí, exactamente. Entonces, a pesar de que sea una lesión de 5%, que uno puede decir, bueno, pero no es tanto, es una quemadura zona especial, AB, y necesita hospitalización. ¿Ya? Aunque no lo crean, a pesar de que los genitales se ven más profundos, los genitales andan súper bien. ¿Ya? Próximo caso. Niño de 2 años sufrió una quemadura porque se le volcó una olla. Aquí vamos a obviar un poco como todas las preguntas punto por punto, pero me gustaría si ustedes ven esto de entrada. ¿Cuál sería como su planteamiento? ¿Es algo leve? ¿Es algo grave? ¿Lo hospitalizan? ABC del trauma, mujer vía Ujú, aérea, porque, bueno, compromete igual parte del tórax, no sé por delante, pero por ujú, ejemplo la carita igual se ve media roja, o sea, ujú. puedo presumir que está con quemadura igual, entonces evaluar si necesito intubar. Perfecto. ¿Y te A mí, parece que es una quemadura A, B, B? Yo la veo más A, como no veo sí, como tipo A. como tipo A. Ujú, Pero también por la parte posterior del brazo se ven frictenas. Entonces, ajá, igual podría ser Mm. una ABA quizás. exacto, sí. Y este paciente, eh,
¿Harían la curación en el box de urgencia, por ejemplo? O sea, es que primero hay que estabilizarlo, pues después viene todo lo demás. Ujú, Como nos dijo antes, la curación no va antes de la estabilización. exactamente. Entonces, esa es la prioridad, estabilizar y Entonces, después, y me imagino si es que tenemos disponible unidad de quemado, llevarlo a la unidad de quemado y si es que no, hospitalizar. bien. Entonces, imagínense que están en la urgencia del hospital de Arica. Les llegó esta guaguita. A veces les avisan por teléfono, viene una guaguita en camino a la ambulancia. Entonces, temperan la sala, va a llegar la guaguita vía venosa, le pasan algo para el dolor, la cubren con sábanas estériles eh, y evaluación por especialidad, ¿ya? Fíjense el porte de la mano de la guaguita, ¿ya? Aquí la extensión es mayor. Entonces, si vamos poniendo la manito, va a tener... Esto es muy general, es solamente como para que se hagan un concepto. 1, 2, 3, imagínense la espalda. 4, 5, 6, 7. O sea, es una quemadura que por índice de gravedad para esta guagua es grave, ¿ya? Si ponen en la calculadora cualquier guagua menor de 2 años, acuérdense que se le suma una constante de 20, ¿cierto? Entonces, cualquier quemadura de 6% para arriba va a ser grave. Doctora, pero en este caso no tendríamos que sumarle esa constante, ¿no? Porque ya tiene 2 años. Es que está justito, justito, justito. Eh, hay que sumarle la constante de 20. Mm, Y en este caso también hay que hidratar, ¿no? Porque tiene más del 8% de su cuerpo. Exactamente. Por eso es importante, todos los casos que hemos visto son muy diferentes. Y esta guagüita es una quemadura que es grave, ¿ya? Entonces, esta es una guagüita que sí o sí van a tener que reanimar, pasarle algo para el dolor, cubrirla con sábanas estériles y cuando ya esté estable va a pasar a pabellón. Ya la curación no se puede hacer en el box. Las curaciones que pueden hacer en el box son solo las quemaduras que están localizadas en un área, que ustedes pueden hacer un movimiento rápido, una curación rápida, un vendaje y se acabó la curación. Ya imagínense aquí van a tener que curarle el brazo, la espalda, la cara. Entonces, cuando ya es más de un área, tiene que hacerse en pabellón. Con los niños, ¿ya? Estamos hablando de quemadura en niños. ¿Alguna duda con este caso? Doctora, la constante de 20 se suma al final de todo, ¿cierto? Al final de todo, sí. Ya. Yo tengo una duda con respecto a la hidratación. Le Ujú. calculamos la por holiday y después se le suma lo de la sustitución por kilo. Exacto. Se suman. Y eso se pasa 50% en las primeras 8 horas y el 50% en las 16. O eso. Exactamente, sí. Ah, ya. El volumen completo que te da, la mitad se pasa dentro de las primeras 8 horas desde la quemadura. Entonces hay que preguntarle cuándo fue el accidente. Y si le pasaron quizá, bueno, no creo, pero en el trayecto, si es que lo fue a buscar la Si ambulancia. le pasaban el trayecto hay que descontárselo, Ya. ¿ya? Y ahí le calculan la velocidad. Pero acuérdense que eso se va ajustando con la diuresis, ¿ya? Porque me ha pasado que se deja la receta de cocina, pasa toda la noche el paciente y después tú ves que en realidad el paciente estuvo con una diuresis muy bajita y de ahí cambia la evolución de la quemadura, ¿ya? Así que las primeras 24 horas en una quemadura son fundamentales. ¿Se acuerdan de las zonas de Jackson que hablamos? Ahí es donde vamos a poder recuperar la zona que está hipoperfundida alrededor. De eso va a depender. Si es que le ponemos mucho volumen,
se va a edematizar más aún, el mismo edema va a apretar los mismos vasos, la misma irrigación, y todo eso se va a profundizar más aún. Así que eso es muy importante, que es una aproximación y que se ajusta por la diuresis, ¿ya? Entonces, los pilares fundamentales son hidratación, manejo del dolor, evitar hipotermia. Y el aseo quirúrgico debe realizarse una vez que el paciente esté estabilizado, no antes. No sé si tenía algunos ejemplos. Esa sería la última. Lo que más me importa es que entiendan la parte de qué pacientes van a manejar de forma ambulatoria, cuáles sí o sí van a necesitar hospitalización, y que la hidratación es una receta de entrada, pero que la tienen que ir ajustando por la diuresis horaria, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? Yo quiero preguntar dos cosas. Primero, Dime. para calcular la extensión, entonces, según la manito del paciente, ir viendo como cuántas me caben en la quemadura, ¿o no? Es lo más fácil. Ah, ya. Es lo más fácil. La mano del paciente. Déjame poner aquí el puntero. Si tienes a mano, por ejemplo, la tabla de Lone Grounder, lo puedes usar. Pero imagínate que va a estar el niño llorando, tú tienes que empezar a tomar decisiones y pones a verte esta tabla y dices, ya, a ver, 2 más aquí, y si te fijas, estos números son como por área completa y muchas veces el paciente no se quema el muslo completo o el antebrazo completo. Entonces, en la práctica, lo que es más fácil es la palma de la mano. Y es completa, incluye los dedos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, esta mano, si la ponemos aquí arriba, va a cubrir más o menos este porcentaje, ¿cierto? Entonces, Sí. por eso es 1,5, Ah, ya. ¿ya? Sí. Y mi segunda pregunta, pero es con respecto a la clase pasada, eso sí. Dime. Ya. Quedé con duda en cómo diferenciar el tapón meconial del hilio meconial en el Ya. recién nacido. Bueno, la clínica, como vimos, de las obstrucciones en recién nacidos son todas iguales, ¿cierto? El bebé nace, empieza con intolerancia alimentaria, con vómitos biliosos, se distiende y no está eliminando el meconio. Sí. Entonces, el diagnóstico va a ser imagenológico, ¿ya? En el hilio meconial se ve, espérate, creo que lo tengo acá en el escritorio. En el hilio meconial se ve una imagen de burbuja que está en el lugar donde está el ilion terminal, que es la zona donde se junta el meconio en el hilio meconial, por eso su nombre, ¿ya? Sí. En el fondo es al ladito del apéndice, es justo donde está el ilion terminal, llegando al ciego, en esa zona es donde se espesa. Entonces vamos a ver en la radiografía, acá. Vamos a ver en la radiografía esta imagen. Esta imagen es el meconio que está atrapando el aire que está deglutiendo al bebé. Entonces todo el aire lo absorbe el meconio y se ve esta imagen acá de vidrio esmerilado o jabón de burbuja, como quieran llamarle, y dilatado. Las asas son expulsadas, están dilatadas en la cavidad izquierda. El diagnóstico certero
se hace instilándole contraste con una sonda a través del recto, que eso es un enema contrastado, y se ve que el colon está desfuncionalizado porque en el fondo no le está llegando deposiciones, no está funcionando, porque en el ilion están estas imágenes negras, que son el meconio, que está tan espeso que parece un cemento. ¿Ya? Sí, sí, entiendo. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Catalina. Catalina, esto igual es súper específico, no les voy a preguntar esto, pero... Ay. Y el tapón No, meconial... pero igual, pero a saberlo. el tapón meconial es parecido, pero el meconio espeso está ya a nivel del recto o el colon. Ah, ¿Ya? ya, sí. Entonces, ves que las imágenes del meconio espeso están al final. Y Sí. más que sea tan duro como el de la imagen de la izquierda, es porque el colon del recién nacido está un poco, se me fue la palabra, pero no se está contrayendo bien y le cuesta expulsarla. Entonces se va juntando el meconio y ahí se empieza a espesar. Entonces son patologías que son similares, pero en niveles anatómicos distintos. ¿Ya? Sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, no me quedó muy claro cómo corregir según la diuresis, la hidratación. ¿Cómo se hace? Ya. Lo que pasa es que vas a hacer tu cálculo general, ¿cierto? Sí. Vas a empezar con la velocidad. Si es que tu paciente está con una diuresis, lo ideal, el objetivo es una diuresis de 1 ml/h. Si tú con lo que le calculaste está quedando bajo eso, está 0,4 ml/h, 0,2 ml/h, significa que les falta. Entonces puedes ir aumentándole un poquito la velocidad y a la próxima hora vas viendo cómo va la diuresis. Esto es algo dinámico. Entonces le doy más rápido nomás como a la hidratación y después lo voy controlando a la hora. Exactamente, y ahí lo vas ajustando hasta que tu diuresis se mantenga en 1 ml/h. Bien, perfecto. Muchas gracias. Eso, chicos, cualquier pregunta que tengan a través de Vilma, le pueden mandar correíto y yo se las respondo, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctora. Espero que les haya quedado claro Gracias, porque es doctora. algo que les va a tocar, es algo muy frecuente y la verdad es que pueden haber muchas listas y ustedes ven las listas así como largas, pero aquí se usa mucho el criterio, ¿ya? Y con los pilares que vimos, hacer un buen diagnóstico, con la extensión, la profundidad, la localización, con eso calcular el índice de gravedad, eso ya les va a ayudar mucho, porque ahí rápidamente van a ver, ¿es más de 70 el índice de gravedad? ¿Es menos de 70? ¿Es GES? ¿No es GES? Y ahí, con las cositas que vimos, ¿es un sitio especial? Y ahí van a ir tomando las decisiones. Eso, chicos, que estén súper bien. Pues muchas gracias. Gracias, Gracias, profesor. doctora. Para, Buenas noches. ahora, cuídense. Chao.